La familia es la sombrilla que por décadas, por centenares de años, mantuvo todos los vejámenes que se cometen contra niños, niñas, adolescentes, contra personas mayores y contra las mujeres. Porque era la familia, aquí en República Dominicana, por ejemplo, en lugares cualquiera, un niño especial, un niño con síndrome de Down, un niño que no conocía en el manejo en ese momento, lo encadenaban, lo amarraban, lo maltrataban. Pero a la persona, y era su mamá y su papá, pero como era el tío, como era el primo, como era el hermano y hasta el papá, nadie lo denunciaba. A las personas mayores igual. Y lo peor es las violaciones. Todos los incestos y violaciones son entre la familia. Seguimos en su programa Despertar Político, señores, y esta es un espacio que es de palo en palo, señores. Y hoy nos toca recibir con un fuerte aplauso a nuestra hermana, amiga del alma, Yané Camilo, por demás comunicadora. También tiene programas de radio y televisión, presidenta en funciones del PRD, hermana de nosotros. ¿Y qué más yo puedo decir, Abril? Abogada también, presidenta mundial de las mujeres de la Internacional Socialista. Y orgullo para nosotras las mujeres. Y un orgullo para nosotras. Y amiga, claro, amiga de todos. Y un dato importante, fue ministra de la mujer en un momento donde se realizaron políticas públicas muy importantes que al día de hoy se están aplicando. Pero Yané, me surgen preguntas, como hombre, como dominicano, como abogado, ¿cómo tú ves, por ejemplo, que una persona agreda a una mujer en su trabajo, como fue el ejemplo como es el ejemplo de la DGCET, y el Estado Dominicano le ponga una prisión, una fianza de 100,000 pesos, una garantía económica al agresor? O sea, ¿qué puede hacer una mujer de Estado a favor de esas jóvenes que diariamente salen a trabajar? Bueno, primeramente buenos días, es un placer para mí estar con todos ustedes, los felicito por este espacio, le auguro éxito, es un equipo muy interesante de amigos que se han juntado para tener este despertar político, así que felicidades a todos. Gracias. Bueno, mira, la violencia contra las mujeres es una realidad en el mundo, está estructurada en un patrón de conducta, se afianza a través del sistema educativo y por supuesto todas las actividades, quienes van somos las personas y hacemos del ejercicio individual un ejercicio colectivo. Entonces la violencia en el trabajo existe. Es una realidad de que el hombre, varón, pues entiende que el control se ejerce a través de la fuerza, a través de la violencia, a través de imponer su voluntad. Cuando un hombre corrige a otro hombre, no es lo mismo que cuando corrige a una mujer. Sí. ¿Por qué? Porque el otro hombre sabe que él le puede responder en la igualdad de fuerza, sobre todo la parte física de la violencia. Cuando corrige a una mujer, la intimida, porque sabe que esa mujer le va a tener miedo a la capacidad física de golpearle, y si es su jefe, mucho más. ¿Por qué? Porque entonces le podría suspender. Por eso vemos el acoso sexual también laboral. El Estado Dominicano no hace otra cosa o debe hacer otra cosa que ejercer las leyes. Entonces, lamentablemente, para este tema de violencia en el área de trabajo, violencia laboral, no existe una legislación que la tipifique como un delito. Y bueno, tiene que irse a lo que está tipificado en el Código Penal, en el Código Civil o en el Código Laboral. Y en este caso, pues, simple golpes generalmente se manejan en los tribunales con multas. Y eso es lamentable porque no significa que cuando se denuncia una violencia haya sido la primera o la única, puede ser la secuela de muchas violencias y puede ser la antesala de una violencia mayor que puede dar, pues no solamente a un impedimento físico, sino a la muerte. Entonces tenemos que seguir trabajando educación, Linares, con ese tema. Es fundamental que se entienda que el modelo de desarrollo entre hombres y mujeres se cambia cuando cambiamos el sistema educativo, cuando educamos a hombres y a mujeres en roles de respeto, cada uno a la dignidad y a la oportunidad que tenemos de vivir. Una vez tú me explicaste, porque yo no lo entendía, el por qué el Ministerio de la Mujer, la gente no entendía su rol y pensaba como que no estaba haciendo nada. Yo quisiera que tú le explicaras al público, porque yo se lo digo, no me entienden, el por qué la génesis misma del Ministerio de la Mujer no permite que tenga un rol tan activo como la gente piensa que lo tiene. Y también, ¿qué tanto retroceso traería el famoso Ministerio de la Familia, que está tan en boga y que tiene como 8 proyectos ahora mismo en el Congreso
corriendo para someterlo. Mira, lo primero es que no, nada más no es a ti que no te entienden, a mí tampoco. O sea, no es que todos son abril que te entienden, ¿verdad? Me dicen, Nieve, no vengan a hablar caballá, no vengan a hablar en bobarnos, que no es necesario. Mira, ¿cuál es el escenario donde se desarrollan o donde se toman decisiones en el Estado, en el Poder Ejecutivo? Es en el gabinete. El gabinete está conformado por ministros. Una cosa es el gabinete ampliado, pero el gabinete per se son los ministros. Tener una representante de la mujer y de la juventud en el espacio más pequeño de toma de decisión presidencial, que es el gabinete, implica poner en agenda, en primera línea, el tema de género, el tema de mujeres y el tema de juventudes. El Ministerio de la Mujer es un ministerio que ha sido creado, en esencia, con dos cosas fundamentales. Uno, el tema de la violencia de género. Si ustedes leen la ley, que fue dada en el 1999, la mayoría de los artículos implican de que el Ministerio de la Mujer se convierte la Dirección de Promoción de la Mujer en ministerio. ¿Para qué? Para el tema de combatir la violencia de género. Y lo segundo es de hacer que las instituciones ejecuten políticas con enfoque de género. El Ministerio de la Mujer no le toca hacer acciones que no sean lobby, advocacy y concientización. O sea, yo quiero que las mujeres tengan educación, tengo que ir al Ministerio de Educación, tengo que ir al Ministerio de Educación Superior, tengo que ir a Infotec y promover que Infotec tenga programas que incluyan a las mujeres. De hecho, por ejemplo, nosotros desde hace muchos años, el Ministerio de la Mujer tiene una alianza con Infotec y tiene inclusive centros dirigidos por el Ministerio de la Mujer, pero que lo capacita y lo acredita y lo certifica Indotel, porque el Ministerio de la Mujer no es un instituto. Quiero luchar contra el embarazo en adolescente, contra la mortalidad materna o contra la mortalidad neonatal. ¿Qué tengo que hacer? Ir al Ministerio de Salud Pública, sentarme con el ministro y hacerle entender al equipo del ministro y al ministro que Salud Pública tiene que tomar medidas para prevenir la muerte en la muerte materna, que es la segunda causa de muerte en la República Dominicana. Yo tengo que hacerle entender al ministro la importancia de prevenir el embarazo en adolescente, porque las niñas nuestras estamos pariendo niñas, pariendo niños. Entonces, pero no es el Ministerio de la Mujer que tiene que hacer la acción. La acción del ministerio es ir y tratar de que cada ministerio, que cada dirección del gobierno tenga políticas públicas dirigidas a contrarrestar las desigualdades que viven las mujeres. Igualmente, tenemos que ir al sistema de justicia. Cuando yo era ministra, en una oportunidad tuve que reunir a los jueces que conocen casos de familia o casos de violencia en los diferentes municipios. Yo fui donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia y le dije que yo tenía 3 casos. En Ocoa, le mencioné las 3 provincias, de jueces que yo entendía que estaba haciendo un mal uso del instrumento legal y estaba pues fallando o durmiendo los expedientes. ¿Y qué hizo él? Que convocó a la Escuela de la Judicatura con una integración de personal nuestro contratado al ministerio para capacitar a los jueces y juezas para que entendieran la importancia de aplicar la modificación al Código Penal, que es la 2497, y cómo conocer con mayor celeridad, pero también con mayor concentración y compromiso el tema de la violencia de género en los tribunales. Pero eso porque tú eras ministra, si tú hubieses sido una directora con menos rango, eso es porque es ministro, pero ven acá, siendo ministra a veces se le es difícil a un ministro, como digo yo, de asuntos sin importancia, porque desde que hablan del Ministerio de la Juventud y del Ministerio de la Mujer, igual que medio ambiente ha cogido importancia, porque ya la gente entiende lo que es el medio ambiente, pero mujer y juventud, que tiene además poco presupuesto, la gente no le da importancia y no entiende, y el tema de niñez, lo importante que es que se escuche, se siente y se diseñen políticas públicas integrales en el Estado. ¿Qué hacer con ese grupo? Escúchame, y el tema del Ministerio de la Familia es un retroceso para el país. O sea, este es uno de los países que ha avanzado. Mira, la familia es la sombrilla que por décadas, por centenares de años, mantuvo todos los vejámenes que se cometen contra niños, niñas, adolescentes, contra personas mayores y contra las mujeres. Porque era la familia, aquí en República Dominicana, por ejemplo, en lugares cualquiera, un niño especial, un niño con síndrome de Down, un niño que no conocía en el manejo en ese momento, lo encadenaban, lo amarraban, lo maltrataban. Pero a la persona, y era su mamá y su papá, a las personas mayores igual. Y lo peor es las violaciones. Todos los incestos y violaciones son de la familia, pero como era el tío, como era el primo, como era el hermano y hasta el papá, nadie lo denunciaba. Entonces la familia como institución no está
en República Dominicana en ninguno de nuestros códigos. El Código Civil establece que el matrimonio es un contrato entre dos personas para administrar bienes. Por eso hay descendientes y ascendientes. ¿Por qué? Porque el legislador se ha preocupado de que cuando los dueños de ese patrimonio desaparezcan, ¿quiénes lo van a administrar? Entonces la ascendencia y la descendencia en tema de herencia son personas que van a administrar el patrimonio de esas personas que ya murieron. Si se muere el esposo, están los hijos y la esposa. Si se muere el esposo y la esposa, están los hijos, ¿verdad? Descendientes. Pero si no hay descendientes, si no hay hijos, nos vamos para arriba, papá, mamá, etcétera. Y hay colaterales. En República Dominicana, el concepto de familia es como nos convenga. Nosotros somos una familia, padre de familia para cometer cosas. Somos una familia. ¿Cuántos tipos de familia hay? La madre soltera. La mamá y el papá que se van de viaje en esa región del sur, que se van para España, ¿con quién se quedan los muchachos? ¿Con la tía, con la prima, con la hermana mayor? O sea, ¿qué tipo de familia estamos hablando? Hoy papá y mamá no son la familia feliz, porque además papá y mamá son los causantes de que mucha violencia intrafamiliar sea el patrón de conducta aprendida de sus hijos, porque es lo que ellos ven en el entorno familiar. O sea, a mí nadie me venga a mí a hablar de familia. Nosotros tenemos un sistema legal avanzado, estamos priorizando los derechos humanos de los niños, niñas que tienen derecho, estamos priorizando los derechos de los envejecientes que tienen derecho, estamos priorizando los derechos de las mujeres que tienen derecho. O sea, la familia, reitero, hoy es plural, es diversa y no podemos legislar para un tipo de familia, tendríamos que legislar para cada uno de los tipos de familia y la relación familiar que en ese tipo de familia se proporciona, se realiza. Yané, según lo que he podido ver en lo que tú planteas, escuchar, el Ministerio de la Mujer es simplemente un intermediario entre todas estas políticas públicas y se le coloca en una situación difícil. Yo quisiera ver al Ministerio de la Mujer mejor fortalecido, más fortalecido, pero ¿cuáles son esos elementos donde podemos fortalecerlo? Porque tú decías, mira, yo para buscar justicia tuve que reunirme con el presidente de la Suprema Corte. Para buscar tal cosa tuve que reunirme con fulano. Para buscar tal cosa. Y por suerte te escuchaban. Porque muchas veces no... Sí, yo digo por la figura que eres tú, te escuchaban. Pero ¿a qué ministra que no la han escuchado nunca? Pero cuando vamos al elemento, al género mujer, cuando vamos a la mujer como tal, que lleva la rienda de la casa muchas veces, que está empoderada, que lleva una responsabilidad tal cual como la lleva el hombre, o sea, que la vemos como realidad, pero también la vemos como un ser débil en la sociedad. Entonces, ahí no entra nadie a defenderla. ¿Cuáles son esas políticas para poder nosotros empoderar más al Ministerio de la Mujer y que no dependa de tantas instituciones? Mira, el Ministerio de la Mujer es el instrumento que tiene el Estado para hacer que las políticas públicas directamente impacten a las mujeres dominicanas. Entonces su rol es de advocacy, de cabildeo, de negociación, de concientización, de capacitación, de promoción de los derechos de las mujeres. Sin recursos. Entonces se necesitan recursos para eso. Sí. Yo tengo para decirte que yo reconozco las cosas buenas, las cosas que se hacen bien, las que no se hacen tan bien. Este gobierno le ha dado más recursos económicos que lo que manejé yo. Yo encontré un presupuesto anual de 535 millones y lo dejé con un presupuesto de 835 millones, de 840 millones por ahí en 4 años, que no me alcanzaban tampoco para nada. Este ministerio tiene más recursos y ha podido pues hacer algunas cosas, pero aún así necesita más dinero el Ministerio de la Mujer para poder realizar acciones. Porque, por ejemplo, el tema de la violencia de género se le ha otorgado al ministerio el ente rector. En ese sentido, las casas de acogida, que es una ley especial, se le dio la facultad, el legislador, al Ministerio de la Mujer, que sea el que coordine y dirija esas áreas. Las casas de acogida son creadas por el Estado, son mantenidas por el Estado y por ende lleva un presupuesto alto, porque estamos hablando de que son casas que necesitan personas para que cuiden, para que limpien, comida diaria, personal. Yo tenía una nómina de 80 y pico de militares y la gente me decía, ¿y dónde están? Y todas las casas de acogida necesitan militares. O sea, te cuestionaban por dónde estaban los militares, pero sin embargo nadie te decía a ti. Pero eso sí, que en mi ministerio no pasa como ahora. Cuando yo era ministra, nadie sabía dónde estaban las casas de acogida, porque la ley dice que son secretas. Ahora hacen hasta reportajes en las casas de acogida, o sea, ponen para que el agresor vaya y sepa dónde está y busque la víctima. Que muchas veces eso ocurre, Yané, para el funcionario también decir, no, espérate, porque a ti te cuestionaban de dónde estaban los 80 militares
y tú te salías, tú decías fácil, es que eso es un asunto secreto. Nunca te hicieron un No, programa. pero estaban en la nómina como casa de acogida sin decir dónde estaban la casa de acogida. Exacto, pero ¿qué pasa? Quizás por el miedo que muchos funcionarios tienen de que vengan y le hagan un escándalo, de que vengan y le hagan un problema, pero yo tengo una violentando cosa. la ley, han publicado Yo esto. tuve una gracia divina. Es mi primera participación como jefa en una posición estatal. Y a mí me cuestionaban por todo. O sea, a mí me cuestionaron una vez, yo recuerdo, porque compramos Embrador. Y salió una comunicadora a decir que yo estaba comprando prendas Embrador. Pero ella no leyó para ver que son los PIN que se dan el Día de la Mujer, que el presidente le pone a cada quien, que toda la vida lo ha hecho Obrador. O sea, hay Obradores que lo hace los PIN, tiene todo el permiso del ministerio para imprimir además el logo y todo eso. Y comenzó, o sea, era por cualquier cosa. Ahora mismo no se cuestiona muy poco y las así cosas. se quejan. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pero bueno, mira, hay que hacer muchas cosas para Sí, que claro, nosotros poder claro. producir políticas públicas. Yo creo que es una necesidad desde los medios de comunicación, de todos los espacios que entiendan que el tema de la violencia contra las mujeres y de la discriminación de género es una verdad. Mira, mujeres como nosotras tres que estamos aquí, de pronto ustedes dos piensan que ustedes ya tienen la igualdad y que a ustedes los políticos la van a tratar igualdad No, con un para hombre. nada. Te digo, hay muchas mujeres que lo piensan, pero nosotras tres, igual que todas, todavía sufrimos una discriminación terrible. Si tú andas dos otros días con Omar, ahorita te dicen que te estás acotando con Omar, pero si eres tú que andas con Omar, nunca van a decir que Omar es pájaro y se está acotando contigo, ¿verdad Sí. que no? Eso Pero lo si hemos tú- discutido 200 veces si aquí. tú andas caminando conmigo 2 o 3 días, dice que también tú eres pájaro y te estás acotando conmigo. Claro. O sea, nosotros las mujeres tenemos tantas debilidades en el día a día. Que cuentan los maridos. Yo nunca he visto que un político le estén contando Mira, a los maridos. Bueno, mira, ese Aníbal, era- que lo era sale Lisa. justo- Pero es raro que se lo cuenten. Entonces, todos Mi- esos temas son reales. Mi pregunta iba justamente basado en eso que ya prácticamente acabas de responder. Pero, ¿qué hacer? Porque yo decía ahorita, llega un momento que uno se desencanta. Y uno se desencanta por el hecho de que a la mujer le toca una cuota doble en todo. O sea, a la mujer se le hace más difícil poder llegar a puestos de poder. Pero después que llega, nunca fue por sus méritos, sino por otras cosas. O sea, por otras cosas laterales. Nunca porque es una persona capacitada, porque se ha fajado a trabajar, porque ha dado la milla extra, porque ha dejado a sus hijos solos. No, no, no. Nada de eso se ve. Mira, lo la que hay parte que que hacer. se ve es la parte de que si llegaste, de que es difícil que podamos llegar. O sea, es casi rompiendo brazos. Y cuando lo hacemos, entonces la cuestionante es ¿por qué razón llegaste? Entonces, ¿qué hacer para motivar a esas jóvenes que en el día de hoy dicen, no, yo no me voy a meter en eso, o sea, no me interesa, porque al final no le ven no le ven nada positivo? Mira, ¿qué hacer? Atreverse. La estrategia es participar. No te canses, no te caigas, levántate. Esto no es fácil, la vida no es fácil. Si tú te Claro. entras a la profesión de abogado, prepárate, que van a haber muchos abogados mejores que tú y va a haber guerra. Y si tú eres bonita, van a decir que el juez está dando sentencias porque tú eres bonita, porque tú tienes buen cuerpo. Si te metes a ingeniera, van a decir que la obra te dieron a ti el mejor lugar. Te la Entonces, no, es adjudicaron. atreverse. Tú te pones como los caballos, tú te atreves, te arriesgas, participas, te caes y te levantas, porque no triunfa el que gana, triunfa el que se cae y se levanta de cada batalla. O sea, no solamente triunfa el que gana. Yane, sabemos de tu experiencia a nivel político, que conoces muy bien a los detentores del poder actual, el PRM, porque en un pasado todos estuvieron en el Partido Revolucionario Dominicano. Hemos observado un gobierno que en oposición saca un 100, pero cuando pasan el examen, en estos 8 años, estamos observando, Yané, que van a salir sin dejar nada. Y me dicen algunos amigos, Giovanni, pero no se ve una luz en este gobierno. ¿Qué tú me puedes decir? Mira, cuando tú dices eso, yo lo digo y yo voy al pueblo y sin embargo veo que las encuestas le dan un 54, un 50 y pico de aprobación a Luis Abinader y yo me pregunto, ¿qué está pasando? O sea, yo estuve en este fin de semana, estuve para la línea noroeste, estuve en Punta Rusia, estuve en Montecristi, cuyas carreteras siempre han estado bien. Tengo pacientes que están asfaltando un pedazo, pero estuve hablando con la gente y la gente lo que tiene quejas. Mira, han tenido el tema de del banano. Era la región más productora de banano. De banano. Hoy Han tenido está a 10.50 centavos, $10 con 50 centavos de dólar está la caja de banano. Han tenido que dejar de sembrar banano para sembrar arroz. Yo le preguntaba a un amigo, ¿qué pasa que hay tanto arroz? Dice, oye, que hemos dejado de sembrar banano porque no hay poca de más.
las condiciones de salubridad que exige la Unión Europea no lo cumplimos por el tema de la fumigación, pero se encarga el Estado entonces de buscar cómo esos bananos sean orgánicos, de ayudar al productor. No, es el productor que tiene hasta que negociar la importación. O sea, nosotros abrir mercados del banano no lo ha hecho el gobierno, pero no ninguno, lo han hecho los propios bananeros. Tú tienes cerdo, tú quieres importar cerdo, tú tienes que buscar la compañía, porque aquí no hay un hub que te diga, que te impulse para tú ser un importador de productos, exportador. Todo lo contrario, un exportador. Lo que se hace en esos productores ahí, haciéndote un paréntesis, es que se le asusta de vez en cuando ordenándole una importación masiva de esos productos que ellos venden. Claro, así mismo, pero ¿tú crees que es posible que un país que dicen los productores de pollo que tienen una producción que da abastece el mercado nacional, el gobierno esté importándole pollo para tumbar el precio de los productores locales en perjuicio de los productores locales, pero además un pollo que no tiene la calidad que el pollo que se produce aquí mismo, porque viene congelado, tiene menos sabor? Bueno, el tema es que nosotros tenemos todos los englones aquí abandonados, porque inclusive el sector turístico, que aquí David tiene mucho bomba, cuando tú vas y analizas lo que está pasando en el sector turístico, tú dices, así es que quiere gobernar. Bueno, yo vi a Julito Jacín en día pasado, y justamente lo mencioné aquí, que dijo con el tema de la zona colonial, pero es que la zona colonial es una realidad. Mira, cuando la zona colonial comenzó el préstamo del BIP, fue en el gobierno del PLD. Yo que recuerdo que el ministro entonces de Turismo y el actual ministro era alcalde. El pleito era porque él no quería, David, que fuera el ayuntamiento quien fuera la cabeza de la operatividad del préstamo del BIP, sino que fuera el ayuntamiento, porque eso estaba en su territorio. Entonces Francisco Javier era el ministro y él era el ayuntamiento, ¿verdad? Bueno, pero de que él es ministro, cambió. Ahora él hace el rol de Francisco Javier y no deja que la alcaldesa maneje el fondo, y siempre ha habido un lío. En la zona colonial reparan una calle, a los 6 meses, a los 8 meses, esa calle ya está dañada porque no se le da continuidad al mantenimiento, y además está intervenida la zona colonial ¿desde cuánto? ¿Desde cuándo? ¿Está en perjuicio de quién? De los comerciantes, no hay respuesta. O sea, nosotros tenemos un gobierno que tiene muchas cuestionantes, y además todo el que está en el gobierno entiende que puede ser candidato porque maneja nóminas. Sí. Y eso es terrible para los partidos políticos cuando están en el gobierno. Lo vivió el PLD y lo está viviendo ahora el PRM. Entonces, este gobierno tiene muchas cosas para cuestionarse y pocas cosas que exhibir en obras y en realizaciones. Hablemos del PRD. ¿Cómo tú defines el papel actual del PRD? ¿Es un partido que está en pausa o está en reconstrucción? Y si han hecho una autocrítica de por qué el PRD pasó de ser el partido más grande e importante de la historia política de República Dominicana a tener menos de un 5%. Aquí ningún partido político hace autocrítica, y el PRD no es sexy mesa. Aquí ni el PLD se ha hecho autocrítica, ni la Fuerza del Pueblo se ha hecho autocrítica, ni el PRM se ha hecho una autocrítica de cómo llegó al gobierno y cómo se hizo la reelección. Y eso hace que cometan errores pensando que todo está bien. Si tú le preguntas a Miguel Vargas cómo está el partido, te va a decir que está bomba, que está avanzando y que se está reestructurando. ¿Tú te sientes representada con la dirigencia del PRD ahora mismo? Es que yo soy parte de la dirigencia, si yo no me sintiera representada, porque tú tienes que ser coherente, porque la dirigencia somos nosotros. O sea, cuando hacen preguntas de que tú tienes que ser yo me siento representada, pues yo estoy ahí. Que seamos la mejor o la peor dirigencia, pero me siento representada, no. Yo soy parte de la dirigencia. Lo malo y lo bueno que pasa en el PRD no es solamente responsabilidad de Miguel Vargas, es hasta responsabilidad mía. Porque tú donde estás y no te sientes bien, ¿qué tienes que hacer? Cuando donde tú estás y no estás de acuerdo, tú tienes que levantar tu voz. Y si la voz no se levanta, ¿qué tú tienes que hacer? Irte. Entonces, si yo me he mantenido en el PRD, aún todas mis críticas que tengo, es que te sientes es que yo me siento representada por mí misma y por la parte de la dirección. ¿Que necesita cambio el PRD? Sí. Yo aspiro a la presidencia del PRD y se lo he dicho a Miguel Vargas Maldonado. ¿Qué dijo? Que en el 27 todos veremos. Entonces, y tú me dices a mí que Miguel va a dar la presidencia. No, es que nadie da la presidencia. Si yo no actúo y creo mi estrategia y de aquí al 2027 hago la forma de que se entienda y de que él entienda que el PRD necesita ese cambio, no se va a dar. Si yo me siento a que sea Miguel que me llame por teléfono y me diga, mira Linarito, Yané va a ser la presidenta del PRD, dilo en el programa, eso nunca va a pasar. Porque es lo que le va a decir a Linarito, mira, yo voy a ser otra vez presidente, claro. Yané va a ir donde ti, pero yo voy a ser presidente. Entonces, es un tema de no tener inercia. Pero, entonces el partido necesita un cambio, en su tiempo debe de tenerlo, acotando los plazos legales que tiene, pero mientras tanto el partido se está trabajando con lo que tenemos, al ritmo que podemos, y se está renovando la dirección. Somos un partido pequeño ya, y eso partiendo de eso, somos un partido muy pequeño, se ha hecho inclusive en el tiempo después de las elecciones más pequeños, pero existimos y hay PRDistas en todo el territorio nacional. Mira, guardando
tu palabra de que hay PRDistas en todo el país, lo único que yo le puedo criticar, y que se lo he criticado siempre a la oposición dominicana, a todos, porque no solo al PRD, al PLD, al reformista, a todos, pero en este caso al PRD, es la forma, no se crece, usted crece en oposición haciendo oposición. Hay mucha gente que dice, la oposición tiene que ser moderada, eso lo dice los que están cómodos con las posiciones empresariales que se benefician de un partido, de un gobierno u otro. Yo sigo diciendo, el PRD tiene que hacer una oposición fuerte, lo que pasa es que no la encuentro ahí dentro. Quizás tú, que vas a los programas, que habla las cosas como tales, pero no veo a un Miguel Vargas activo, no veo a una Doña Peggy activa, no veo a nadie activo. De hecho, hay un secretario de organización ahí que yo no puedo ni siquiera decir que es un secretario de organización, porque es un mudo, no habla ni nada por el estilo. Tú y Joel Díaz son las únicas personas que están sacando la cara por el PRD. Héctor Guzmán también. Héctor Guzmán, pero Héctor Guzmán se ve más como un técnico, como una persona más técnica de datos, porque cada quien tiene un perfil. Cuando tú ves a Janet, tú ves PRD y ves mujer. O sea, tú la ves por esa experiencia. Y aguerrida. Y aguerrida. O sea, tú ves a Janet por lo que ha construido. Tú ves a Héctor Guzmán y ves a un técnico calificado, intelectual, que te habla, no un tipo confrontacional. Ves a Joel Díaz, un muchacho fogoso, un tipo que está aquí, está allí, correteando, y es una persona que está activa. O sea, dime otro en el PRD. Doña Peggy, que tiene una cuestión más pausada, un comportamiento más pausado. No estoy diciendo que sea mal, estoy definiendo los perfiles de cada quien. Ahora, con esos perfiles no se llega a crecer, Janet. Porque con esos perfiles no se crece. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el PRD crezca? Para que el PRD vuelva otra vez a ser, si es oposición, que haga oposición contundente, pero que le diga al pueblo las cosas que el pueblo quiere escuchar. Ahora hay problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de delincuencia, problemas de violencia, todo tipo de problemas. ¿Dónde está el PRD? ¿Dónde ha estado el PRD? ¿Qué tú crees que puede cambiar una vez tú llegues a la presidencia de ese partido con esto que yo te estoy diciendo? Bueno, mira, lo primero es que yo llegando a la presidencia del partido se van a reunir los organismos. Primer cambio. Yo creo que nosotros tenemos que darle importancia a lo que tenemos y hacer sentir que la voz la construimos entre todos, aunque uno o una sea el vocero. Yo creo que hay que volver otra vez a reunir los organismos, a que la gente se sienta importante pertenecer a un organismo y a darle sentido de cuerpo nueva vez al PRD. Es importante y es fundamental. Y luego centrarse en un relevo generacional que es real. O sea, nosotros necesitamos en el territorio buscar cuadros políticos, todos los partidos de oposición y de gobierno también, gente joven, gente que pueda impactar, gente nueva también, que a veces no es joven, pero es nueva en la política, que pueda tener arraigo social, arraigo económico en los pueblos y que pueda presentar candidaturas. Tú sabes que la gente tiene miedo de entrarse a ser candidatos de partido de oposición por el tema económico hoy en día. Tú acabas de pasar una campaña. Sí. O sea, ¿tú crees que cualquier loco hace lo que tú hiciste? Gastar todos los millones de pesos para una candidatura. Tú eres testigo que en Sol, excúsame que te diga cualquier loco, pero digo, cualquier persona no hace lo que ustedes dos acaban de hacer en este pasado proceso, de entrarse en una candidatura con mucho dinero que tuvieron que gastar y perder y decir, no, para ahora, para el 28, yo voy a gastar más dinero porque yo lo produzco para eso y me voy a invertir otra vez. O sea, la política se hace con dinero hoy en día porque el sistema clientelar de la República Dominicana es una realidad y más en un país que el empobrecimiento día a día crece. Aquí la pobreza ha crecido, el quintil de extrema pobreza ha crecido en República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que las políticas públicas no están llegando a producir bienes y servicios y a dar bienestar, sino que están empobreciendo porque son deficitarias. Entonces, ¿qué hace eso? Que la política se encarezca. Entonces, ¿quiénes deben de ser lo que anden captando talento? La oposición. Pero quien puede captar talento es el gobierno, porque es el que le dice, mira, te voy a poner un salario de tanto, te voy a dar tanto para la campaña, para que tú, el Día de la Madre, tal institución te va a dar la canatilla, tal te va a dar la licuadora. O sea, el Estado dominicano sigue teniendo la capacidad del gobierno, el partido que esté en el gobierno, facilitar más el acceso de gente a candidatos y candidatas. Ahora, ¿qué puede garantizar? No al PRD, a la oposición, porque oye, lo que me pasa en el PRD, pasa en el PLD y en la Fuerza del Pueblo. No hay candidatos en los territorios. ¿Qué puede eso cambiar? O cuando vean que uno de los partidos de oposición tiene un candidato o una candidata que proyecte triunfo. Sí.
que proyecte triunfo. Yo estuve recorriendo la línea noroeste y yo tengo que ser realista porque el que no mira las cosas Claro. camina hacia el fracaso. Yo estuve en Montecristi y ahí en Montecristi la gente de la Fuerza del Pueblo, hasta los PLDistas, hasta parte del gobierno entienden que Omar Fernández es el candidato. Sí. 32 años, fue diputado, senador, todo el mundo pensaba que nada más lo conocían en la capital, ahí no lo conocen, pero están esperándolo y dicen que él puede ser el que dé el cambio. La gente quiere un cambio y entienden que una figura en su momento fue Luis Abinader, en su momento fue Leonel Fernández, o sea, que figuras así en sus momentos son la esperanza. Entonces, si la oposición genera en Omar, o genera en Leonel Fernández, o genera en Abel, o en Francisco Javier, en cualquiera de los que están aspirando a la presidencia de la oposición, se genera un aura de que puede ganar las elecciones, aparecerán los candidatos, porque van a decir, yo voy a invertir, pero voy para el gobierno. Si yo pierdo mi candidatura, voy para el gobierno. Entonces, son realidades del armazón político que la gente tiene que saber. Aquí no llega el que tiene más capacidades, ni el que tiene mayor compromiso. Sí. Aquí llega el que tiene las relaciones y el dinero para aprovechar la ola y montarse y ganar. Claro, esa es la realidad. Claro. Por eso vemos tanto diputados y senadores sin compromiso de una causa. Sí. Tú me decías que, ¿qué tiene que hacer el partido? La oposición, abrazar causas. Mira, búscate la foto de la marcha verde. ¿Quién estaba enfrente? Raquel y Luis caminando con poloché verde. Aquí hay que asumir causas, Sí. pero aquí Pero los políticos se la jugaron se la Raquel y jugaron, Luis. pero aquí los políticos todos dependen de la nómina del Estado, de la Sí, oposición. Aquí sí. hay un primo, un hermano, el programa de eso es realidad, el programa de radio y televisión que quien nos financia es alguien del Estado, entonces se bajan los discursos. Yo a todo el mundo que colabora conmigo en mi programa, que no tengo mucho, le digo, yo no cambio mi línea. Yo no cambio mi línea porque yo lo que soy es opositora. Bueno, te voy a contar una historia que me pasa a mí en términos El que me personales. quiera apoyar económicamente, que esta boquita, que siempre un menudo tiene menudo para devolver, saben que yo hago oposición. Yo lo que no cruzo la línea de lo personal, yo Claro, no hablo sin probatoria, pero yo hago oposición. Que es un discurso entrampado, eso de lo personal, es un discurso entrampado. Bueno, es que lo político es personal. Sí, 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 lo sí. político es personal, pero de ahí a yo salí a decirte a ti que tú eres un narcotraficante, Sí. o a ti que tú eres un cuero, o que tú te Claro, acuestas con una mujer, son cosas que no tienen que ver nada con el escenario político. Ahora, yo puedo criticar cosas tuyas Claro. políticas, Claro. pero sin llegar a la línea de lo que no tiene que ver con la política, Pero porque con que yo me acueste No no tiene tiene que ver con política. no así el lavado de activos, porque el lavado de activos sí tiene que ver, pero cuando tú le dices a alguien que tiene lavado de activos o que es parte del narco, tiene que tener pruebas, porque además es un mote que después no se quita socialmente. Sí, lo que pasa es, Janet, yo digo que es un discurso entrampado, de que lo personal con lo político, porque mucha gente ahora ha querido coger 3 o 4 denuncias de carácter personal, de carácter particular, y traerlo al escenario como que eso es un tema de descrédito, y no puede ser así. Lo hemos discutido abiertamente. Janet, totalmente de acuerdo contigo cuando plantea ese tema de la oposición, y te cuento algo que nos pasa aquí diariamente. Nosotros montamos esta plataforma, pero lo primero que yo le dije a ellos, miren, ustedes no van a cambiar su posición por nada en el mundo. Aquí esto surgirá un debate. Y en estos días relajaba con Joyce. Tú recuerdas en una actividad de las madres que estábamos todos. Yo le decía, mira, yo creo que tú puedes hacer esto. Y como que entré en sí, le dije, mira, pero ojo, que no se vea esto como que te estoy tratando de imponer De algo. cortar. Y se lo dije al lado de la muchacha y digo, no, pero dime, Linares. Digo, no. Lo que pasa es que te quiero cuidar para muchas cosas. ¿Por qué digo esto, Janet? Porque es difícil hacer desde un partido oposición cuando usted tiene compromiso en el gobierno con una obra, con un contrato, con esto, con aquello. Y parece, Janet, que estamos perdidos porque todo el mundo tiene una vuelta, todo el mundo tiene una esquina, todo el mundo tiene algo. El principal empleador de República Dominicana, el principal contratista de servicios y el principal poseedor de bienes de la República Dominicana es el Estado. Entonces, casi toda la actividad económica grande es alrededor del Estado. ¿Quién construye más aquí que el Estado? Ninguna empresa privada. Claro, ¿Quién compra más? ¿Quién compra aquí más que el Estado? Ninguna empresa privada. Entonces, todo lo que suplen servicios de cualquier índole Claro. dependen del Estado, incluyendo los servicios de comunicación. Sí. Porque De esto hecho, es un servicio. la publicidad privada
Ya no existe. Se rebajó el año pasado, se redujo un 60%. Bueno, es que prefieren anunciarse en las vía plataformas Google o sí. vía Meta, que tienen un monopolio asesino, dicho sea de paso. YouTube es más suave, ahí hay mejores Sí, pero han beneficios. decidido trasladarse. Se han trasladado a las todo. plataformas digitales, Claro. todas las empresas Y es más dominicanas fácil. privadas. O sea, tú pones este programa ahora mismo en cualquiera de las plataformas de YouTube y lo primero es que te sale un anuncio. No nos están pagando a nosotros. No. O sea, no lo No a la convocamos plataforma. nosotros, sino a la plataforma. Es decir, ahora la publicidad estatal condiciona a muchas personas, condiciona a mucha gente, pero aparte de eso, las obras. Y es lo importante que tiene. Mientras los partidos estén en manos de empresarios, no hablo por Miguel, no hablo por Quique, sino en manos de empresarios Que de están todo detrás. tipo que están detrás, lamentablemente no vamos a tener una oposición contundente. Mira, en este yo país. leía, no voy a decir el nombre de un candidato que dice, no, que lo financia fulano de tal detrás, que también tuvo un cargo político, pero que es un empresario. O sea, aquí los candidatos presidenciales tienen que tener obligatoriamente o el Estado, un padrino. El padrino a veces es el Estado cuando están en el gobierno, o alguien del sector privado que apueste a ellos. Entonces, esa es la política y esa, lamentablemente, es un mundo que gira alrededor de lo económico hoy día. Ustedes que estaban hablando de empresarios, hay una encuesta hoy que dice que empresarios y medios tradicionales encabezan la confianza ciudadana según estudios. Está Pepín Corripio, Elena Villella de Paliza, ese tipo de figuras son las que ahora mismo ante la población generan más confianza. Bueno, más que todo el es partido natural. político. Yané, darte las gracias, querida hermana del alma, por estar aquí con nosotros. Este programa, esta plataforma es tuya cada vez que quieras venir aquí. Sin lugar a dudas que tú eres un referente de la mujer dominicana, funcionaria pública que salió de allí y puedes decir salí por la puerta grande. Gracias, Yané. Gracias a ustedes, siempre un placer compartir. Señores, nos vamos, señores. Será hasta mañana, si Dios quiere, en una entrega más de su programa Despertar Político.